Jesús vivió y practicó la fe. Todos los días de su vida, Él vivió y practicó la fe de la misma forma que tú y yo necesitamos practicar la fe. No hay diferencia entre la forma que Él creía en Dios, esperaba la ayuda de Dios, solicitaba la ayuda de Dios con fe, a como lo hacemos tú y yo. Él mismo vivió y practicó la fe durante su vida. Buenos días, queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Te leo el texto de Hebreos capítulo 2, dice así, 2:11. Tanto Jesús que nos santifica como nosotros que somos los santificados, tenemos un mismo origen. Por ello Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, cuando dice, hablaré de ti a mis hermanos y juntos te cantaremos alabanzas. Y en otra parte dice, confiaré en Dios. Y añade, aquí estoy con los hijos que Dios me ha dado. Por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y hueso, Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y hueso. Y sigue diciendo otras cosas el texto. Pero déjame puntualizar esta parte. Dice, por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y hueso, Jesús compartió esa misma naturaleza de carne y hueso. Y antes el texto dice que Jesús decía, confiaré en Dios. Por eso te dije al principio de este devocional que Jesús practicó la fe todos los días de su vida. Estaba tomando en 1996, me parece, el curso de Hebreos, exégesis de Hebreos, es la manera más técnica de llamarlo. Y el doctor Garrett un día apareció, nuestra clase era a las 7 de la mañana, apareció a las 7 de la mañana y su introducción a la clase fue así. ¿Tú crees que Jesús tenía un librito que decía, bueno, me van a matar, me van a crucificar, pero finalmente yo voy a resucitar al tercer día? Sí, firmado atentamente Dios. Así nos dijo. Te repito lo que nos platicó. Jesús no tenía un librito que decía, sí, me van a matar, me van a crucificar, pero al fin y al cabo yo voy a resucitar. O al fin y al cabo voy a resucitar. Atentamente Dios. O sea, Jesús no tenía nada firmado. No tenía ningún documento, si nosotros lo pudiéramos llamar así, que en el que estuviera firmado por Dios que Él iba a resucitar. Pero Él fue descubriendo paso a paso de su vida el plan de Dios que Él tenía que cumplir, por un lado, pero el plan de Dios que Él tenía para Él. Y entonces se entregó a Dios sin ninguna reserva. Entregó su vida a Dios. ¿Te acuerdas que estando en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Sabes por qué? Porque allí mismo, en ese momento de la cruz, Jesús está expresando su fe, su máxima confianza en el Padre Celestial, que lo puede sacar adelante de cualquier situación. Ahora, tú tal vez me preguntes, bueno, pero entonces, ¿por qué les decía a sus discípulos que Él iba a morir y que iba a resucitar? Bueno, te repito lo que te acabo de decir. Porque Jesús confiaba, tenía la fe de que Dios lo podía llevar a la muerte, pero también lo podía sacar de la muerte. Y Él fue encontrando en la Escritura, en el Antiguo Testamento que Él leía, porque Él nada más tenía el Antiguo Testamento, Él fue encontrando las promesas que Dios tenía específicamente para Él. Y entonces murió confiando en que Dios podía sostenerlo aún más allá de la muerte. Murió confiando en que Dios podía resucitarlo. Murió confiando en que Dios guardaría su vida
en el valle de la muerte. Exactamente, de la misma forma, de la misma manera en que todos los cristianos, los genuinos cristianos, estamos convencidos de que Dios nos va a llevar con Él para vivir con Él, porque lo ha prometido en su santa palabra. Jesús dijo: yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Voy a prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así que yo les voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, eso es nuestra garantía. Pero tú y yo tampoco tenemos nada firmado. Pero sí tenemos algo firmado, en el sentido de que tenemos las promesas de Dios y Dios cumple su palabra. Porque para Dios basta su palabra, cumplirla, porque Él nos la ha entregado. De tal forma que entonces cuando nosotros encontramos alguna promesa de Dios en su palabra, nosotros podemos estar seguros que Él la va a cumplir en el tiempo que Él quiera cumplirla. Porque Él es el soberano Señor, el Dios que cumple lo que promete, pero en el tiempo que Él quiere cumplirlo. Entonces, Él ha prometido que donde Él esté, nosotros vamos a estar con Él. Él ha prometido que vamos a resucitar, vamos a superar la muerte, porque la muerte ya está vencida por Jesús. Él ha prometido que vamos a tener una vida plena después de esta vida. Y todas esas promesas están garantizadas por su palabra. ¿Y qué hacemos tú y yo ante esa palabra? Lo que hacemos es creerlo. Nada menos cuando vamos a un funeral de una persona que se entregó a Jesús, que entregó su vida y su corazón a Dios. Decimos, esta persona ahora está en la presencia de Dios. Porque esa es la convicción que tenemos, esa es la seguridad que tenemos, la seguridad que manifestamos. No sabemos cómo es, no tenemos evidencia, pero tenemos la fe de que Dios cumple su palabra, sus promesas. Entonces, Jesús cada día de su vida ejerció la fe. Cada día de su vida creyó en el Padre Celestial. Creyó en la bondadosa palabra del Padre Celestial y creyó que Dios lo podía sostener aún más allá de la muerte. Jesús practicó la fe. No sabía el futuro. Sabía solamente algo fundamental, que Dios podía sostener su vida en cualquier circunstancia que estuviera. Ya sea vivo o ya estuviera muerto, no había ningún problema para Dios, porque Él era capaz de sostener su vida. Por eso, unos semanas, unos días antes, les dice a sus discípulos: yo voy a Jerusalén, y allí los ancianos de la ciudad tomarán mi vida, me sacrificarán, pero yo voy a resucitar. Y eso se los dijo, no porque conociera el futuro, se los dijo porque él confiaba en Dios, y él sabía que Dios podía rescatarlo de cualquier circunstancia en la que él estuviera. Confiaba en la bondadosa ternura de Dios, de su Padre Celestial, para sostenerlo. Así que nosotros necesitamos practicar esa misma fe de Jesús, confiarle nuestra vida en cada momento al Padre Celestial. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya bendecido tu vida. Dios te bendiga.